mujer a Granada, a una conferencia que había allí, y todos sabéis, de Aviva Nuestros Corazones, y entonces mi hijo dice, ¿por qué no acompañas a la mamá y luego te vienes conmigo y me ayudas con mis 4 hijos? Ah, pues buen trabajo, buen trabajo. Entonces ser abuelo está muy bien de vez en cuando y pasar un buen tiempo. Pues la más pequeñita, que se llama Ruth, pues es una niña preciosa, encantadora, muy simpática y todo, y es muy especial. Y tan especial es que nosotros nos descuidamos un poquito y ella cogió un rotulador cuando, bueno, le habíamos dado el desayuno y nosotros íbamos a desayunar después de darle a ellos el desayuno. Y 5 minutos miramos y no está Ruth, ¿dónde está Ruth? Bueno, 5 minutos necesita nada más. Y es que había cogido un rotulador nuevito de esos gorditos y a la cama de matrimonio pues había estampado su firma. Ella se hace muy bien hacer su firma, muy mal, pero bueno. Cuando la vemos a ella nos dimos cuenta porque ella llevaba por todo su jersey también. Ya verás, mi nuera me dijo, tú vas para ayudarle con los pequeños, que es que hay que estar encima de ellos. Me fui en YouTube a mirar a ver cómo se quita el rotulador. Bueno, gracias a Dios el rotulador se quitó. Gracias a Dios. Pero la vi acercarse a un cajón donde están los cuchillos jamoneros. Y pensé, cuchillos, ¿y si le hubiera dejado 5 minutos con un cuchillo jamonero? Lo voy a pintar encima mismo. Os aseguro que si me doy cuenta de eso, se lo quito aunque llore. Aunque llore. Y no lo comprenderá, pero se lo explicaré. Y se lo explicaré toda su vida. No quiero que te hagas daño. No quiero que sufras. Realmente algo innecesario. Ya hay bastantes cosas que no las buscamos y nos vienen. Dice el mismo Señor Jesucristo, deja que cada día traiga su propio afán. No te preocupes por buscar problemas que suelen venir incluso, sin buscarlos. Así que, pensando en esto, se me ocurrió que el capítulo que tenemos hoy entre manos es uno de esos capítulos que aunque alguno llore, aunque alguno sufra, con todo el amor y con todo el corazón en mis manos quisiera hablaros y deciros, la palabra de Dios dice esto. Así que vayan por favor al capítulo 7 de Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo ha pasado hasta el capítulo 6 corrigiendo los pecados y problemas que habían en la iglesia, que le habían contado seguramente los de Chloe, y ha tratado estos en primer lugar. En el capítulo número 7 acaba de terminar el capítulo 6 diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Teniendo esto en mente, glorificad a Dios. ¿Para qué me ha creado Dios a mí? Para darle gloria a Él. ¿Para qué me ha salvado Dios a mí? Para darle gloria a Él. Y mientras yo tenga vida aquí en esta tierra, ¿qué debo de hacer? Darle gloria a Él. Y cuando llegue al cielo, ¿qué voy a hacer? Darle gloria a Él. Persigue esto en tu vida. Quiero darle la máxima gloria posible en mi vida al Señor. Entonces, cuando tú haces eso, te encuentras realmente, si no estás en el centro, estás buscando la voluntad, por supuesto, la sabiduría, y estás siguiendo los principios, intentando seguir los principios de la palabra de Dios, para que un día no cojas un cuchillo jamonero y jugando como sea, de repente se te caiga una oreja, por ejemplo. Y qué importante es llevar cuidado. El título para hoy es Solo la santidad física, y voy a mencionarlo porque también va por este camino, física, glorifica a Dios. Recordad que la palabra santidad es apartarse y guardarse. Eso es lo que significa realmente, algo que se aparta y se guarda o se reserva para un uso exclusivo. Y Dios
así lo ha hecho. Perdonad. Capítulo número 7 de Primera de Corintios. Dejadme solamente decir unas palabras. Muchos de los problemas que había en la iglesia de Corinto eran un reflejo de lo que se vivía verdaderamente en esa sociedad grecorromana y especialmente en la ciudad de Corinto. Así que, como ya os he dicho, en el capítulo 5 y 6, Pablo ha tratado negativamente el pecado físico, diciendo no a la inmoralidad. Huid de la inmoralidad física. Y en el capítulo 7, en vez de hacerlo negativamente, lo va a hacer positivamente. Y nos va a mostrar y nos va a decir sí a la santidad física y sexual. Sí a la santidad física y sexual. Sí a la buena moralidad. Cuidado porque a veces la palabra moral es un poco ambigua. No, pero estoy hablando de la palabra de Dios, la moralidad de la palabra de Dios. Así que dice así 1 Corintios 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dicho esto, os tengo que decir, tengo que pedirle a Dios ayuda, que toque mi corazón y el vuestro para que sea la palabra de Dios y no la palabra de hombre la que llegue a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú eres un Dios puro, santo y completo, y cuando tienes que hablar lo dices todo. No dices unas cositas y las otras por miedo no las dices. Eso me pasa a mí, Señor, pero yo quiero que tú hoy seas el que nos hable. No queremos palabras de hombres, no queremos opiniones de personas, queremos seguir la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a ellos, no les ha amanecido, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Señor, háblanos, háblame, enséñanos y haznos poner, Señor, nuestra mente y nuestro corazón con todo el amor que tú sabes perfectamente hacerlo, ese agape que tú nos has dado en la cruz del Calvario y nos has mostrado a través de toda la historia de la humanidad, en cada vida que ha levantado tus ojos y mirado a ti. Señor, háblanos para que, Señor, nuestra mente y nuestro corazón sepa que en ti hay amor, hay perdón, hay reconciliación, en ti hay verdaderamente una vida que vale la pena vivir. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no me gusta hacer quejica y así que no os voy a contar nada, pero he sufrido para llegar a este mensaje y realmente sé lo que
hemos pasado, o no, entiendo un poco de lo que hemos pasado a cada uno y no es el propósito mío en ningún momento herir las sensibilidades de ninguna persona. Cada persona es una historia que habría que tratar o presentar delante de la palabra de Dios, pero por supuesto la palabra de Dios es una. Somos muchos diferentes, pero la palabra de Dios es una. Lo que, si podríamos llamarlo así, la opinión de Dios es la misma para ti, para mí y para todos. Así nos habla el Señor. Así que el contexto social en que vivía la sociedad del tiempo de Pablo, en cuanto al matrimonio, es tristemente muy semejante a lo que precisamente Cristo utilizó sobre Génesis capítulo 6. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice también en Jueces, pero en este contexto dice el Señor Jesucristo nombrando Jueces 6 como la maldad de los hombres había llegado a tal punto, Génesis 6, que la maldad de los hombres había llegado a tal punto de que justo después vemos que viene el diluvio. Así es. Y dice el Señor Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, y sigue diciendo realmente que cuando nos damos cuenta vemos que nuestra sociedad hoy en día también muchas de esas cosas las vemos como si fueran habituales. Y no debería ser así, porque la palabra de Dios nos habla de esto bien directamente. Los judíos pensaban, en cuanto al matrimonio, que el matrimonio era de obligatorio cumplimiento. Creían que una persona que no quería casarse estaba pecando. Así, la sociedad judía pensaba así. Y porque incluso le acusaban, porque tú vas en contra de lo establecido por Dios en la creación. Dios estableció procreación. Y no te quieres casar, mal asunto. Porque así lo consideraban, solo la procreación dentro del matrimonio. Entonces, para ellos lo veían como algo Así que si uno no se casaba, no se le consideraba incluso maduro. De hecho, los miembros del Sanedrín todos tenían que ser mayores de 40 años y casados. Es por eso que creemos que el apóstol Pablo en algún momento estuvo casado. Puede ser que haya enviudado o otras opiniones que la Biblia no nos dice, pero puede ser que así fuera. Así que vemos realmente que desde un punto de la sociedad, en este caso los judíos, que tenían la palabra de Dios, lo consideraban así. Luego vemos que en el caso de los paganos, gentiles, y paganos me refiero a todo el que no cree en la palabra de Dios o en el único Dios verdadero, pues todo el mundo pagano, en ese tiempo, el matrimonio era considerado incluso como un adorno. Y es un poco fuerte, pero sí es. La esposa era para el trabajo, de cocinar, de limpiar, de trabajar en el campo. Y en este tiempo, aquí en Corinto, para sorpresa de a lo mejor algunos, el sexo era una religión. El sexo era una religión. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, tenían a la diosa o Afrodita o Oriana, y tenían como 1000 sacerdotisas, que la palabra sacerdotisa es muy bonita, pero era otra cosa, en los que unos iban a satisfacer sus apetitos sexuales. Así que realmente la mujer era solamente para los usos, y así es. Así que Pablo tiene que poner pautas y principios cristianos en cuanto a los estados civiles de las personas en las iglesias. Es muy llamativo, pero te sorprendería que incluso había en ese tiempo como 4 matrimonios, 4 tipos de matrimonio. Se llamaba el contubernio, y era cuando, por ejemplo, para poner un ejemplo, no solamente esto, pero un ejemplo, un amo tenía 2 esclavos y los juntaban. Procreación. Ya tengo posiblemente un tercer esclavo. No sé exactamente. Todos los detalles no lo sé, pero así se llamaba. Tenía otro tipo de matrimonio que era el usus. Y era una relación matrimonial
consensuado mediante la que se reconocía a un hombre y a una mujer como esposos, y en este caso era durante un año cohabitaban con otras personas, pero durante un año se tenían que mantener sin relación sexual y luego estaban preparados para casarse. Llama un poco la atención, ¿no? Estaba otro tipo de matrimonio, coemptio in manum, así se dice en latín, y era un arreglo mediante el cual, pues seguramente el padre vendía a su hija a un futuro marido o a otro padre y me das una buena dote durante un tiempo y luego te casas con ella y te la doy. Y lo más parecido a lo que nosotros conocemos y nos parece más normal sería el confarreatio, así se llama, confarreatio. Y eso quiere decir realmente tenían unas cuantas pautas, era la participación de ambas familias en la celebración de la boda, el acompañamiento de unos padrinos, el intercambio de votos o de anillos, el velo que llevaba la novia y luego, se donaban un anillo cada uno que se ponía en el tercer dedo y la novia llevaba un ramo de flores que llamaba ramo nupcial y la palabra confarreato tiene que ver con tarta y se tenía una tarta que luego se repartía. Vaya, parece que en el siglo I hacían algo que tenemos ahí. Lo que ocurre es que el matrimonio era un adorno, ya estoy diciendo, o sea, podría estar casado con una, pero es muy fuerte lo que era. Ahora, todo esto para decir, eso es la sociedad. La sociedad suele tener mucha suciedad, muchas veces. Entonces tratamos de decir, oye, el Señor y Pablo tratan de decir, aquí hay pautas y principios de Dios, que es el que te ha creado a ti y el que tiene verdaderamente su santa voluntad que quiere que tú sigas en cuanto a la palabra de Dios. Así que vemos que para sentar un poco las pautas, en primer lugar, el matrimonio es voluntariamente, el matrimonio voluntariamente tiene que ser formal, legal y público. Esos son tres principios fundamentales. Formal, legal y público, lo cual no entran algunas parejas que piensan de otra manera. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Luego, no estaba bajo la cobertura, una cosa importante, el matrimonio no estaba bajo la cobertura de la Iglesia. No es una institución de la Iglesia, ni siquiera del cristianismo. Es una ordenanza de la creación. Y todos han sido creados, creyentes o no creyentes. Algunos piensan que el matrimonio es solamente cosa que se inventó el cristianismo. No, para nada, para nada. El matrimonio es una ordenanza de la creación y Dios lo instituyó cuando creó al hombre y a la mujer. Cuando una pareja se casa, lo importante no es que sea el pastor quien los case, sino el ministro de culto reconocido por el gobierno. Y esto es obvio porque debe tener a la autoridad de unir legalmente. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios reconoce la legalidad o espera que como mínimo sea tu matrimonio legal. Legal. Así es. Así que una de las cosas que quiero marcar o remarcar en cuanto a este capítulo 7 es que de aquí vemos, y quisiera tratar, el principio fundamental de este capítulo. Siempre cuando estudiamos un texto tenemos que verlo en su contexto y de ese texto verdaderamente sacar lo que es
la base, el fundamento de lo que está tratando de enseñar. Y dice en los versículos 17 al 24, vais a ver ahí, 1 Corintios 7, del 17 al 24. Ahí podemos ver algunas cosas que nos van a llamar mucho la atención y que creo que es importante que tengamos en cuenta. Dice así el versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Estás viendo ahí? No entiendo lo que está diciendo, pero quédate con eso. Esto ordeno en todas las iglesias. Es una ordenanza. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Quieres ser circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Nos va a dar dos ejemplos, nos ha dado uno. Voy a poner dos ejemplos para que veáis que Dios manda algo y estos ejemplos os van a ayudar a entenderlo. Segundo ejemplo, dice en el versículo número 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. La palabra estado lo vamos a ver en un momento qué significa y a qué se refiere. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Sigue diciendo, versículo 23. Precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Y está remarcando este principio fundamental porque esto es lo que ordeno, y vais a verlo, tiene que ver con ese contentamiento en el estado civil legal en que estás ahora. Estado civil legal en que estás ahora, conténtate. Quédate. ¿Estáis viendo por dónde voy? O sea, mi situación legal, Dios me está diciendo que estoy casado con Joy, quédate y estate contento, lo primero. ¿Has tenido problemas en tu matrimonio? Pues entonces Dios dice, si no has hecho ningún paso legal, arréglate. Pero si has hecho algún paso legal, otra vez, quédate como estás. Y ten contentamiento. Y vamos a ver un poquito más. O sea, lo que está diciendo ahí es contentamiento en el estado civil legal en el que estás. Conformidad sería la palabra adecuada. Y vemos ahí que está tratando cada uno. Versículos 17, 20 y 24. Dice, en el estado. La palabra estado, en el griego es kesis, y es traer a cuenta. Arregla tu vida delante del Señor. Si hay algo de ilegalidad en tu relación, entonces arréglalo. Si está legalmente tu relación, entonces busca que Dios te ayude. En el estado en que estás, en la situación legal en que estás, o legalízala. Es lo que básicamente es la palabra estado. Y quiero dejar una cosa clara. No sé si os parezco nervioso o no, pero el pastor no está puesto para ajustar las cuentas a nadie. Primera cosa que quiero que tengáis en cuenta. El pastor no tiene que hacer ni más ni menos que enseñar toda la palabra de Dios. El pastor no tiene un confesionario donde tienes que venir a contarme tus pecados. El pastor quiere y puede ayudar si tú necesitas ayuda en alguna situación delante de Dios que quieres arreglar. Y eso es importante. Aunque Dios me da cierta autoridad, no me da autoridad meterme dentro de tu vida íntima. ¿Vale?
pero sí que te tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a tu vida. Y eso es importante, porque Dios me va a pedir cuenta a mí de que has cumplido con enseñar a la asistencia a tus cultos todo el consejo de Dios. Por eso a veces dice mi mujer, ¿por qué insistes en la asistencia? Pues porque si no están no saben, no escuchan, si no escuchan no saben. Y es una de las cosas que cada uno tiene que ajustar sus cuentas con Dios a la luz de la palabra de Dios. Es por eso que enfatizamos a la ley y al testimonio. Enseña toda la verdad, lee la Biblia y deja un poco las interpretaciones humanas y deja solo lo que la gente entienda lo que Dios está diciendo. Es verdad que a veces el pastor está puesto ahí para ayudarte a digerir algo que puede ser difícil de comprender. Pero tu responsabilidad es, Señor, ¿qué quieres tú decirme a mí? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué quieres que yo cambie, arregle, me arrepienta o ajuste mis cuentas contigo? Recordad que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordad que si hay alguien que se encuentra en alguna situación difícil, Dios es misericordioso, pero no puedes obtener la misericordia escondiendo tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Y qué bendición es cuando vemos cómo Dios obra. Así que es muy bueno ver la enseñanza del Señor en cuanto a estos temas. Lo importante, incluso para los divorciados y recasados, Dios está aquí enseñando lo importante es que Dios te llamó. Tal como te encuentras en este momento. Cita ahí los incircuncisos, para poner un ejemplo, lo ponen, mira, no busques entonces cambiarlo, quédate como estás. Eres esclavo, no busques cambiar tu esclavitud. Estás casado, soltero, separado, incluso divorciados y recasados. Dale las gracias a Dios porque Él tocó tu corazón. Él cambió tu corazón de piedra en un corazón de carne. Él te hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora, Señor, ¿dónde estoy? Y el Señor te va a mostrar realmente. Si legalmente estás delante de las autoridades, y recuerda que damos testimonio cumpliendo las leyes de nuestro país y no van en contra de la palabra de Dios, por supuesto, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En un conflicto entre uno y otro, Dios primero, por supuesto. Y qué importante es hacerlo. Así que este capítulo trata realmente ese contentamiento en el estado en que estás. Y Dios va a obrar verdaderamente en tu vida maravillas. Hubo un momento en que hiciste algo que no estaba bien, pero si estás legalmente casado, quédate, arrepiéntete y sirve al Señor de todo corazón, ahí donde, con todo lo que puedas. Primera de Timoteo, hablando del contentamiento, el capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así Dios de alguna manera está diciendo, oye, pon tus ojos en Cristo. Tu situación, si es legal, ahora adelante con el Señor y no arreglar tu puesto. Quisiera básicamente hacer un pequeño bosquejo de lo que es este capítulo, porque tiene mucho que se podría comentar, pero los cristianos de Corinto tenían varias preguntas y para saber la respuesta, ellos lo que hicieron fue preguntar a Pablo. Hoy puede ser que tengamos algunas dudas en cuanto a nuestras normas, en cuanto a nuestras conductas. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A quién debemos preguntar? ¿Al apóstol Pablo? Bueno, te diré que hace casi 2000 años que murió. Entonces, él poco va a decir aparte de lo que está escrito de él.
a Dios, por supuesto. ¿Y dónde nos ha dejado Dios su voluntad? En la palabra de Dios. Así que a la ley y al testimonio quiere decir a la Biblia, a la palabra de Dios. A este libro que ha sido inspirado verbal y plenariamente. O sea, cada palabra que tenemos aquí es inspiración de Dios, verbal y plenariamente, y en este libro tenemos la voluntad de Dios para nosotros. Así que todos los textos que aparecen en este capítulo 7, pero en toda la Biblia, pero para matizar, todos los textos que aparecen en este capítulo 7 son inspirados por el Espíritu Santo. Y me digo, ¿por qué dice esto? Pues porque en algunos momentos dice, no digo yo, sino el Señor, o digo yo, aunque no haya mandamiento. Y para explicar un poquito, porque no me quiero detener en cada uno de estos versículos, por ejemplo, el versículo 12, el 25, el 26, el 21 y 40, algunos dicen, a mi juicio, y lo que está, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, y lo que está tratando de decir es que este tema lo trató ya el Señor Jesucristo. Por ejemplo, un hombre con una mujer, pues lo trató ya el Señor Jesucristo. Pero no podemos tener varios matrimonios, no. Y entonces David, por ejemplo, y entonces Salomón, por ejemplo, y Dios dice, desde el principio no fue así. Dios estableció en el principio que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su singular, mujer singular, y serán una sola carne. Por ejemplo, este tema, que posiblemente se lo preguntaron, ahí él deja claro que esto es mandamiento de Dios. Ahora, yo que tengo el Espíritu de Dios, está tratando de decir, el apóstol Pablo, la palabra que yo he puesto aquí está al mismo nivel que la palabra de Jesucristo. Y eso es lo que está tratando de decir, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a propósito, ¿el Espíritu Santo tiene que ver algo con la deidad? Es Dios. ¿Y Jesucristo tiene que ver con la deidad? Es Dios. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando cualquiera de ellos tres habla Dios, habla la Trinidad, habla Jehová, por si alguien tuviera alguna duda de qué nombre ponerle a la Trinidad. Jehová, así es. Entonces, él está tratando aquí, y lo podemos ver, hay muchos versículos que hablan, y hay cosas que el Señor enseñó y tocó en su ministerio, pero cuando no es así, Dios se lo inspira, y en este caso el apóstol Pablo tiene la misma palabra que si fuera de Jesucristo. Pablo enseña que la palabra de Cristo y la palabra suya, inspirada por el Espíritu, son iguales, porque el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto, son uno. Cuando el Espíritu Santo inspira, está hablando la Trinidad. Y él mismo dice ahí en el versículo 40, yo tengo el Espíritu de Dios. Así es. Así que simplemente para introducirnos un poquito, y quizás en otro momento, en primer lugar, los versículos del 1 al 7, visto que voy a decir un bosquejo, los versículos del 1 al 7 vemos la responsabilidad en el matrimonio. Primer punto, versículos 1 y 2 dice, el matrimonio reduce la inmoralidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Claro, que por causa de los problemas que estamos viendo en el mundo, en la calle, bueno le fuera al hombre, y cuando dice la palabra tocar, tiene que ver con la palabra escoito. Así que ya con eso he dicho bastante. La palabra tocar en el griego es coito. Eso quiere decir, bueno le fuera al hombre no tener relaciones con nadie más que su propia esposa. Así es lo que está diciendo. Así que el matrimonio debería de ser, no es por ese motivo que uno contrae matrimonio, pero debe de ser el único lugar donde uno puede tener relaciones que agradan a Dios y se hacen bajo también principios bíblicos, por supuesto. Segundo, versículos 3 al 5. El matrimonio promueve realmente esa responsabilidad en el trato. Y esto es muy importante. Lo que Pablo dice aquí, en esta sociedad del tiempo de Pablo, era revolucionario.
¿Cómo? ¿Que la mujer es igual que el hombre? ¿Cómo? ¿Que la mujer también tiene derechos en el matrimonio? ¿Cómo se te ocurre pensar que la mujer puede decirle al marido lo que tiene que hacer? Anda. Y dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Y dice, espera, yo espero, y en veces hemos estado y algunos conocemos lo que significa sociedad machista, hemos estado en un lugar donde el hombre manda, el hombre dice, el hombre pega los gritos y la mujer, los niños, el perro, el gato y hasta el ratón, todos corren. Espera. La palabra de Dios dice realmente que el hombre debe escuchar a su mujer, la mujer debe escuchar a su marido, y los dos, de común acuerdo, tomar la decisión. Es verdad que el hombre es el responsable final, es verdad que el hombre es la cabeza, que debe de manifestarse, pero el hombre le dice, yo soy cabeza y tú eres ni siquiera pie, alfombra. No, cuidado. La palabra de Dios dice muy bien que el marido cumpla con la mujer su deber conyugal. Y esa palabra en el griego es cumpla su deber, y es benevolencia la palabra conyugal. Cumpla benévolamente para satisfacer los deseos de su mujer. En todos los sentidos. Físico, emocional y espiritual. ¿Entendemos? Porque algunos dicen, no, solamente me centro en físico. Espera. Un matrimonio no es solo físico. Un matrimonio que es solo físico tiene pocas probabilidades de durar. Por supuesto. Qué importante es tenerlo en cuenta. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo. ¿Cómo? Que el marido le pregunta a la mujer si quiere o no quiere hacer algo. Sí, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De mutuo consentimiento, acuerdo. Sois un cuerpo. ¿Habéis pensado alguna vez que este brazo odia al otro brazo y coge un cuchillo y dice, ¡fuera, que no te quiero! ¿O le pinche? Hombre, somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, nos tratamos lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos y hacemos el esfuerzo que sea necesario. Un cuerpo se quiere, se trata, se cuida, se aprecia y se esfuerza y sacrifica por el bien del cuerpo. Maridos, ya hablamos sobre el matrimonio. El marido se sacrifica, se entrega totalmente, sirve a la mujer. Y verdaderamente es ese sustento que necesita la mujer. ¿No te crees que entonces sería otra cosa lo que estamos viendo hoy en día, esos movimientos feministas que son antibíblicos, pero que realmente están reclamando una deficiencia que muchos maridos no han sabido mantener en sus hogares? Sería maravilloso pensar una mujer me quiere, me ama, me ayuda. ¿Cómo no voy a estar al lado de él? ¿Cómo no lo voy a estar siendo una ayuda idónea? ¿Cómo no voy a estar siempre agradándole? Y mutuamente, por supuesto. Y Dios sabe muy bien lo que necesitan nuestros hogares. Y por eso da y promueve ese matrimonio de responsabilidad mutua. Responsabilidad mutua. El matrimonio también, dice el apóstol Pablo, hay tiempos difíciles. Recordad que estoy buscando ese contentamiento en servir a Dios en vuestra vida, dándole gloria. Y el apóstol Pablo dice en los versículos 6 y 7, bueno, el matrimonio es permitido, pero no es obligatorio. Y está diciendo, bueno, si alguno quiere quedar soltero y mientras está soltero tiene más libertad, no tiene que cambiar muchos pañales, ¿verdad que no? Soltero. No debería. Ay. Bueno, y todo eso, claro que un soltero puede, y el apóstol dice, ve ahí precisamente, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, para servir. Pero si no tienen don de continencia, entonces, espera, no te quemes.
no estés haciendo más daño y no estés dejando que tu vida sea un desastre para Dios. Recuerda, en el estado en el que estás, Dios desea que tú seas santo. ¿Eres soltero? Santo para el Señor. Eso quiere decir que me aparto de lo que no le corresponde, de lo que corresponde a otra área, no la meto en la soltería, relaciones sexuales, para decir algo directamente. Entonces, eres viudo, mantente viudo, pero si te estás quemando, pues busca en la voluntad del Señor, y vemos que termina así diciendo que se case bajo la palabra del Señor. Versículos 10 y 11 los quiero nombrar, y básicamente vamos a acabar leyendo el versículo 39 y con eso acabaremos, porque el tiempo se nos ha ido y hay más que podemos estudiar, pero dice el versículo 10 y 11, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que ya lo ha dicho el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿No lo dijo el Señor? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué dijo el Señor? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es algo que dice, oye, esto ya estaba dicho, pero yo lo voy a remarcar para que quede claro. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y es verdad que hasta el punto del divorcio hay muchos, pero el recasamiento ya vemos que hay muchas opiniones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, como estás, quédate, pero que sepas que este principio sigue en pie. Versículo 39. La mujer casada y el marido. Está hablando realmente en una relación. Está ligada por ley mientras su marido vive, o la mujer. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No es palabra de José Bernabéu, por favor. No está José Bernabéu ni añadiendo ni quitando la palabra de Dios, está solo leyendo la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 1, 2 y 3? Perdón. Romanos 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera o adúltero. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltero. Dios dice, si tú has estado con otro que no fue tu primer marido, cometiste adulterio. Pero si estás casado legalmente, arrepiéntete de lo que has hecho, pero ahora Dios reconoce tu estado. Ahora Dios reconoce tu estado, la situación en que estás. Otra cosa sería, no, estoy con una unido y ahí estoy, a ver, no, Dios le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene unida, no es tu marido. Y lo dejó ahí. Dios está diciendo en su palabra, legalmente, yo reconozco, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer nunca más, pero yo reconozco tu estado actual. ¿Es fuerte? Sí. Cada caso trae un sinfín de detalles también. Pero Dios dice en su palabra que es importante que hoy tú me has salvado, tú me has perdonado, me has limpiado. Si hay algo que legalmente tengo que arreglar, lo voy a arreglar, Señor, porque te amo y tú eres lo primero en mi vida. Y si estoy bien, te pido perdón, bien legalmente. Te pido perdón por lo que hice y ahora de aquí en adelante voy contigo, Señor, y nunca más, nunca más, nunca más. Esa es palabra de Dios. Yo
creo que trataremos un poco más la semana que viene, el tiempo se ha ido. Y con dolor en mi corazón, porque incluso cerca de mi familia, cerca de mis hermanos, cerca de las iglesias que conozco, pasan cosas así, pero Dios sigue teniendo una sola palabra, no muchas palabras. Señor, gracias por lo que tú has hecho. El servicio al Señor en cualquier estado civil, como muestra de gratitud y contentamiento, manifiesta realmente que la gracia de Dios ha tocado tu corazón, Dios la ha derramado en tu vida. Sírvele al Señor y dale gracias por esa gracia, perdón, que no merecíamos, que el Señor nos ha dado. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu misericordia y bondad que tuviste de mí, Señor.